Mis padres robaron mi fondo universitario para mi hermana. Tú solo eres una ayudante, ella tiene un futuro real. Cuando le mostré la carta de la abuela a toda la familia, mamá se derrumbó de rodillas. Estaba hasta las rodillas en ropa sucia cuando la encontré, una carta, amarillenta por el tiempo, cuidadosamente guardada entre los pliegues de una vieja colcha que mi abuela me había regalado. Casi la paso por alto, pensando que era solo otro correo basura, pero la letra familiar me detuvo en seco. Mi nombre es Mary, y esta carta estaba a punto de cambiarlo todo. La carta era de mi abuela, Agnès, a quien no había visto en años. Escribió sobre un fondo universitario que había creado para mí, dinero que había estado ahorrando desde que yo era niña. Apenas podía creerlo. Mi corazón se aceleró mientras leía sus palabras, llenas de amor y esperanza para mi futuro. Pero entonces, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis padres nunca habían mencionado esto, ni una sola vez. Me senté allí, en el suelo del cuarto de lavado, con el zumbido de la secadora como único sonido, mientras intentaba procesar lo que esto significaba. Mis padres, Lorraine y Roger, siempre habían sido claros sobre sus prioridades. Savannah, mi hermana menor, era la niña de oro, en la que depositaban todas sus esperanzas. ¿Y yo? Yo era solo la ayudante, la que se encargaba de lo que sobraba. Metí la carta en mi bolsillo y bajé las escaleras, con la mente llena de preguntas. Cuando entré en la cocina, Lorraine estaba en la mesa, hojeando una revista, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mamá, comencé, tratando de mantener mi voz firme, ¿sabías sobre el fondo universitario que la abuela creó para mí? Levantó la vista, un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que lo enmascarara con indiferencia. Oh, eso. Pensamos que era mejor usarlo para Savannah. Ya sabes lo importante que es su educación. Sus palabras dolieron, cada una de ellas un recordatorio de mi posición en esta familia. Apreté los puños, tratando de mantener la calma. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi educación? Lorraine suspiró, como si yo fuera solo otra tarea en su lista. Mary, sabes que apreciamos todo lo que haces por aquí, pero Savannah tiene un futuro real por delante. Sentí una mezcla de ira y traición hirviendo bajo la superficie. Yo también tengo un futuro, mamá. O al menos eso creía. Volvió a su revista, despidiéndome con un gesto de la mano. Todos tenemos nuestros roles, Mary. Es así como son las cosas. Salí de la cocina, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus palabras. Esto no se trataba solo del dinero, se trataba de todo a lo que había renunciado, todo lo que me habían negado, todo en nombre del deber familiar. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera, alguien que no me hiciera a un lado. Esa noche, me encontré conduciendo hacia la casa de mi abuela, con la carta en la mano como un salvavidas. Agnès me recibió con un cálido abrazo, su casa era un santuario del caos que había dejado atrás. ¿Qué tienes en mente, querida?, preguntó, guiándome a la acogedora sala de estar. Le entregué la carta, observando cómo sus ojos escaneaban la página. Encontré esto hoy. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Agnès suspiró, su mirada se suavizó. Quería hacerlo, Mary, pero tus padres insistieron en que sabían que era lo mejor. Nunca estuve de acuerdo con ellos, pero, bueno, ya sabes lo tercos que pueden ser. Asentí, agradecida por su honestidad. Simplemente no entiendo por qué me ocultarían esto. A veces, la gente se enreda tanto en sus propios planes que se olvida de ver el panorama general, dijo suavemente. Pero ahora tienes una elección, Mary. Puedes tomar el control de tu propio futuro. Sus palabras resonaron en mí, una chispa de esperanza encendiéndose en la oscuridad. Me di cuenta entonces de que no podía dejar que mis padres dictaran mi vida por más tiempo. Tenía que encontrar mi propio camino, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía. Mientras conducía de regreso a casa, el peso de la carta en mi bolsillo se sentía menos como una carga y más como una promesa, la promesa de un nuevo comienzo, uno en el que finalmente podría ser más que solo la ayudante. Podría ser Mary, la mujer que mi abuela creía que podía ser. Pero al entrar en el camino de entrada, una sensación de temor se apoderó de mí. Sabía que esto era solo el comienzo, la verdadera batalla aún estaba por venir. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de determinación, pero también con un nudo de ansiedad en el estómago.
Sabía que tenía que confrontar a mis padres sobre la carta, sobre todo. No podía seguir viviendo a la sombra de sus expectativas, y Agnès me había dado el valor para finalmente defenderme. Encontré a Lorraine en la cocina, revolviendo una olla de avena. Roger estaba sentado a la mesa, escondido detrás del periódico de la mañana, como de costumbre. Respiré hondo y entré en la guarida del león. Mamá, papá, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme. Roger gruñó, bajando el periódico lo suficiente para mirar por encima. Lorraine levantó la vista de la estufa, con expresión cautelosa. ¿Es sobre anoche?, preguntó Lorraine, su tono ya defensivo. Sí, lo es, respondí, sacando la carta y colocándola sobre la mesa. ¿Por qué nunca me hablaron del fondo universitario que la abuela creó para mí? Roger dobló su periódico con un suspiro, dejándolo a un lado como si esta conversación fuera un inconveniente. Pensamos que era mejor usarlo en otra parte, Mary. Ya sabes cómo nos sentimos acerca de la educación de Savannah. Sus palabras fueron como un fósforo en yesca, encendiendo la frustración que se había estado acumulando dentro de mí durante años. ¿Y qué hay de mi educación? ¿Qué hay de mi futuro? Lorraine apagó la estufa, enfrentándome con una mezcla de molestia y culpa. Mary, siempre has sido tan responsable. Pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué?, respondí, mi voz subiendo. ¿Que mis sueños no importan? ¿Que solo estoy aquí para apoyar a Savannah? Roger se recostó en su silla, cruzando los brazos. No es tan simple, Mary. Tenemos que pensar en la familia como un todo. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz quebrándose. No soy parte de esta familia. Lorraine abrió la boca para responder, pero la interrumpí, incapaz de contenerme por más tiempo. He sacrificado tanto por esta familia, y parece que nada de eso importa. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Roger desvió la mirada, con la mandíbula apretada, mientras Lorraine jugaba con su delantal, incapaz de mirarme a los ojos. No puedo seguir haciendo esto, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Necesito vivir mi propia vida. Los ojos de Lorraine se abrieron, el pánico cruzó su rostro. Mary, espera. ¿Hablemos de esto? Pero negué con la cabeza, la decisión ya tomada. No, mamá. Yo, he tomado una decisión. Me di la vuelta y salí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Había dado el primer paso para recuperar mi vida, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. Más tarde ese día, me encontré en casa de Agnès una vez más, buscando su guía y consuelo. Ella escuchó mientras le contaba los eventos de la mañana, su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. Hiciste lo correcto, Mary, dijo, colocando una mano tranquilizadora en mi hombro. Es hora de que empieces a vivir para ti misma. Asentí, agradecida por su apoyo. Solo desearía que no tuviera que ser así. El cambio nunca es fácil, respondió Agnès, su voz suave pero firme, pero es necesario. Eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras me dieron fuerza, pero no pude deshacerme del sentimiento de pérdida que persistía en mi corazón. Dejar mi hogar significaba dejar atrás a mis hermanas, especialmente a Eliza y Tessa, que siempre habían estado atrapadas en el fuego cruzado del favoritismo de nuestros padres. Como si sintiera mi agitación, Agnès sugirió que me acercara a ellas. Necesitan saber que estás ahí para ellas, Mary, incluso si no vives bajo el mismo techo. Tomé su consejo en serio, enviando un mensaje a Eliza más tarde esa noche. Para mi alivio, ella respondió casi de inmediato, expresando su propia frustración con la situación en casa. Ha sido difícil, admitió Eliza cuando hablamos por teléfono. Savannah es ajena a todo, y mamá y papá están más concentrados en ella que nunca. Suspiré, entendiendo muy bien. Estoy aquí para ti, Eliza, siempre. Y para Tessa también. Su voz se suavizó, agradecida por el consuelo. Gracias, Mary. Significa mucho. Al colgar, sentí un renovado sentido de propósito. Podría estar dejando el hogar familiar, pero no estaba dejando atrás a mi familia. Estaba decidida a forjar un nuevo camino, uno en el que pudiera ser fiel a mí misma y seguir estando ahí para mis hermanas.
Pero mientras me acostaba esa noche, las sombras de la duda se apoderaron de mí. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y giros inesperados, pero bajo la incertidumbre, un destello de esperanza brillaba intensamente. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Las primeras semanas después de dejar mi hogar fueron un torbellino de emociones. Me dediqué de lleno a mis estudios, decidida a demostrar que era más que una simple ayudante. La carta de mi abuela me había puesto en un camino de autodescubrimiento, y no iba a dejar que se desperdiciara. Pero bajo la superficie, se estaba gestando una tormenta. Eliza y yo nos mantuvimos en contacto regularmente, nuestras conversaciones eran un salvavidas para ambas. A menudo hablaba de la creciente tensión en casa, de la forma en que Savannah parecía deslizarse por la vida, felizmente inconsciente del caos que su presencia provocaba. Mary, es como si ni siquiera se diera cuenta, dijo Eliza una noche por teléfono. Mamá y papá están tan concentrados en ella que apenas nos ven al resto. Podía escuchar la frustración en su voz, y reflejaba la mía. Lo sé, Eliza, pero no estás sola, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Gracias, respondió en voz baja. Simplemente se siente como si todo se estuviera derrumbando. Por reconfortante que fuera estar ahí para Eliza, sabía que también necesitaba concentrarme en mi propio viaje. Mis estudios iban bien y estaba empezando a ver un futuro que era realmente mío. Pero justo cuando comenzaba a encontrar mi equilibrio, un giro inesperado me desequilibró. Era una tarde fría cuando recibí una llamada de Tessa, mi rebelde hermana de 16 años. Era raro que ella se comunicara, y pude sentir la urgencia en su voz. Mary, tienes que venir a casa, dijo, sus palabras apresuradas y llenas de pánico. ¿Qué pasó?, pregunté, mi corazón dando un vuelco. Es Savannah, continuó Tessa. Se metió en problemas en la escuela. Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Mi mente se aceleró mientras procesaba sus palabras. Savannah, la niña de oro, ¿en problemas? Parecía imposible, pero la urgencia en la voz de Tessa no dejaba lugar a dudas. Estaré allí tan pronto como pueda, prometí, agarrando mis llaves y saliendo por la puerta. El viaje de regreso a casa se sintió surrealista, mis pensamientos eran una mezcla de preocupación e incredulidad. No había regresado desde que me fui, y la idea de regresar me llenó de una mezcla de temor y determinación. Pasara lo que pasara, necesitaba estar ahí para mis hermanas. Cuando llegué, la casa era un caos. Lorraine caminaba de un lado a otro de la sala, con el rostro grabado por la preocupación, mientras Roger permanecía sentado en un silencio pétreo. Savannah no estaba por ningún lado, y la tensión en el aire era palpable. Mary, dijo Lorraine, su voz una mezcla de alivio y desesperación, gracias a Dios que estás aquí. Asentí, tratando de mantener mis emociones bajo control. ¿Qué pasó? Roger finalmente habló, su voz tensa por la frustración. Savannah fue sorprendida haciendo trampa en un examen. La escuela nos llamó esta mañana. Parpadeé, desconcertada. ¿Haciendo trampa? ¿Savannah? Lorraine asintió, con los ojos suplicantes. No sabemos qué hacer. Nunca antes había tenido problemas como este. Respiré hondo, tratando de procesar la situación. Savannah siempre había sido la niña perfecta a sus ojos, y ahora su mundo se estaba derrumbando a su alrededor. Pero debajo de su preocupación, sentí algo más, una grieta en la fachada que habían construido a su alrededor. ¿Dónde está ella?, pregunté, mirando alrededor de la habitación. Arriba, intervino Tessa, su expresión una mezcla de preocupación y vindicación. Se encerró en su habitación. Subí las escaleras, con el corazón apesadumbrado por una mezcla de emociones. Al llegar a la puerta de Savannah, me detuve, insegura de qué decir, pero sabía que tenía que intentarlo. Savannah, soy Mary, llamé suavemente, tocando la puerta. ¿Podemos hablar? Hubo una larga pausa antes de que escuchara la puerta desbloquearse y abrirse. Savannah estaba allí, con los ojos rojos por el llanto, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que nunca la había visto. Hola, dije suavemente, entrando. Se sentó en el borde de su cama, abrazando sus rodillas contra su pecho. Lo siento, susurró, su voz apenas audible. Me senté a su lado, insegura de cómo salvar el abismo que siempre había existido entre nosotras. ¿Qué pasó?
Savannah se encogió de hombros, con la mirada fija en el suelo. Yo solo, no quería decepcionarlos. Todos esperan mucho de mí. Sus palabras tocaron una fibra sensible, y me di cuenta de que debajo de su derecho había una niña que luchaba por cumplir expectativas imposibles. Era un sentimiento que conocía muy bien. No tienes que ser perfecta, Savannah, dije, mi voz suave pero firme. Ninguno de nosotros lo es. Ella levantó la vista, sus ojos buscando los míos en busca de comprensión. De verdad. De verdad, le aseguré. Pero tienes que ser honesta contigo misma y con ellos. Savannah asintió, un destello de esperanza en sus ojos. Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Al salir de su habitación, sabía que el camino por delante sería desafiante, pero por primera vez, sentí una sensación de unidad con mis hermanas, un entendimiento compartido de que todas estábamos librando nuestras propias batallas. Al regresar a la planta baja, me di cuenta de que la crisis había revelado algo inesperado, una oportunidad para la curación y el cambio. Y aunque el viaje estaba lejos de terminar, estaba lista para enfrentar lo que viniera después, junto con mis hermanas. El día de la graduación llegó con un sabor agridulce. Me paré con mi toga y birrete, rodeada de compañeros de clase y sus familias, pero el asiento al lado de Agnès estaba visiblemente vacío. La ausencia de mis padres y hermanas fue un duro recordatorio de la grieta que había crecido entre nosotros. Sin embargo, la presencia de Agnès fue un bálsamo para mi corazón dolorido. Después de la ceremonia, Agnès me envolvió en un cálido abrazo, su orgullo evidente en la forma en que me abrazó. Has llegado tan lejos, Mari, dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas. Tu futuro es tuyo para darle forma ahora. Sus palabras resonaron profundamente, llenándome de una sensación de posibilidad. Pero al salir del campus, un pensamiento persistente permaneció, no podía deshacerme de la sensación de que mi viaje apenas comenzaba, y el camino por delante requeriría más que un simple éxito académico. Más tarde esa noche, asistí a un evento comunitario, una recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales. Fue allí donde conocí a Ethan Blake, un carismático ingeniero ambiental con una sonrisa que iluminaba la habitación. Entablamos una conversación, nuestros intereses compartidos y bromas fáciles nos unieron como imanes. Entonces, ¿qué te trae por aquí?, preguntó, su curiosidad genuina. Solo trato de devolver un poco, respondí, sintiendo una calidez extenderse a través de mí ante su mirada atenta. ¿Y tú? Lo mismo, dijo, asintiendo. Es importante apoyar a la comunidad, ¿sabes? A medida que avanzaba la noche, me sentí atraída por la amabilidad y la comprensión de Ethan. Escuchó sin juzgar, ofreciendo una perspectiva que era a la vez refrescante y reconfortante. Cuando intercambiamos números, sentí una chispa de esperanza por lo que podría venir después. En las semanas que siguieron, Ethan y yo nos acercamos, nuestra conexión se profundizó con cada conversación compartida y risa. Se convirtió en una fuente de fortaleza y apoyo, ayudándome a navegar por las complejidades emocionales de mi situación familiar. Pero justo cuando comenzaba a encontrar consuelo en este nuevo capítulo de mi vida, un giro inesperado amenazó con desentrañar todo. Comenzó con una llamada telefónica de Eliza, su voz teñida de urgencia. Mari, necesitas saber algo, dijo, sus palabras saliendo en un torrente. Savannah le ha estado diciendo a la gente que te fuiste porque no pudiste manejar la presión. Sentí una sacudida de ira e incredulidad recorrer mi cuerpo. ¿Por qué diría eso? No lo sé, admitió Eliza, la frustración evidente en su tono. Pero está causando mucha conversación. La gente está empezando a cuestionar tus razones para irte. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las acciones de Savannah eran más que las ingenuas travesuras de una adolescente, eran un intento deliberado de socavar mi reputación, de poner en duda mi carácter. Me costaba entender sus motivos, la traición era más profunda de lo que me atrevía a admitir. Parecía que incluso desde la distancia, la influencia de Savannah era una fuerza a tener en cuenta. Ethan notó mi angustia y gentilmente indagó por respuestas. Pareces distraída, observó una noche mientras caminábamos por el parque. Dudé, insegura de cuánto revelar, pero su paciencia y empatía me animaron a abrirme. Es Savannah, confesé, mi voz cargada de emoción. Está difundiendo rumores sobre por qué me fui de casa. Ethan asintió, su expresión pensativa. Parece que está tratando de protegerse, en cierto modo.
Su perspicacia me hizo reflexionar, obligándome a reevaluar mi perspectiva. Quizás las acciones de Savannah nacieron del miedo, miedo a perder su lugar en la familia, a enfrentar las mismas luchas que yo había tenido. Tal vez, admití, mi mente acelerada con posibilidades, pero eso no lo hace correcto. Ethan colocó una mano tranquilizadora en mi hombro. No, no lo hace. Pero podría ayudarte a entenderla mejor. Sus palabras plantaron una semilla de duda en mi mente, desafiando mi deseo de venganza con la posibilidad de la empatía. Era un concepto que me costaba abrazar, mis instintos me instaban a protegerme a mí misma y a mis seres queridos. Mientras lidiaba con este conflicto interno, me di cuenta de que mi viaje estaba lejos de terminar. El camino hacia la curación y la comprensión requeriría más que la distancia de mi familia, exigiría la voluntad de confrontar las sombras del pasado y encontrar una manera de avanzar con compasión. Ante este nuevo desafío, sabía que mi relación con Ethan sería una luz de guía, ayudándome a navegar por las complejidades del amor, el perdón y la familia. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba lista para enfrentarlo con un corazón abierto y un renovado sentido de propósito. La propuesta fue todo lo que no me había atrevido a soñar. Ethan me llevó al parque donde nos conocimos, la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranja y rosa. Cuando se arrodilló, con los ojos llenos de sinceridad y amor, sentí una oleada de emociones, alegría, esperanza y una abrumadora sensación de pertenencia. ¿Quieres casarte conmigo, Mary?, preguntó, su voz firme a pesar de los nervios que podía ver en sus ojos. Sí, respiré, mi corazón se elevó. 1000 veces sí. El momento fue perfecto, sin embargo, mientras celebrábamos, una sombra se cernía sobre el horizonte de nuestra felicidad. La idea de invitar a mi familia a la boda era un nudo enredado de anticipación y temor. Los quería allí, a pesar de todo, pero también temía que su rechazo empañara lo que debería ser una ocasión alegre. Más tarde, mientras estaba sentada con Ethan, el peso de la decisión pesaba mucho sobre mí. Quiero que estén allí, confesé, mi voz apenas por encima de un susurro, pero tengo miedo de lo que dirán. Ethan asintió, su mano cálida sobre la mía. Es tu elección, Mary. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Su apoyo inquebrantable reforzó mi determinación, pero el miedo a ser decepcionada persistía como una sombra obstinada. Decidí enviar las invitaciones, extendiendo una rama de olivo a una familia que a menudo me había hecho sentir como una extraña. Unos días después, Eliza llamó, su voz era una mezcla de emoción y preocupación. Recibí tu invitación, dijo, pero hay algo que debes saber. Mi corazón dio un vuelco, sintiendo la corriente subterránea de tensión en sus palabras. ¿Qué es? Mamá y papá nos han prohibido asistir, reveló, la vacilación en su voz. Creen que estás tratando de avergonzarlos. La noticia me golpeó como una ola fría, mis esperanzas se estrellaron contra las rocas de su orgullo obstinado. ¿Por qué pensarían eso?, pregunté, mi voz temblaba de incredulidad. No lo sé, respondió Eliza, la frustración evidente, pero Tessa y yo queremos estar allí. Encontraremos la manera. Su lealtad fue un bálsamo para mi corazón herido, sin embargo, el aguijón del rechazo de mis padres fue difícil de sacudir. Se sintió como una confirmación de todos los miedos que había albergado sobre mi lugar en la familia. Ethan me encontró más tarde, mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Hola, dijo suavemente, rodeando mis hombros con un brazo. ¿Qué está pasando? Me incliné hacia él, obteniendo fuerza de su presencia. No vendrán, murmuré, las palabras amargas en mi lengua. Creen que estoy tratando de avergonzarlos. Se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la noticia. Lo siento, Mary, dijo finalmente, su voz llena de empatía. Es solo que, pensé que tal vez esto podría ser un nuevo comienzo, admití, mi frustración desbordándose. Pero se siente como si nada hubiera cambiado. Ethan me hizo girar para que lo mirara, su mirada fija y tranquilizadora. No puedes controlar cómo reaccionan. Todo lo que puedes hacer es vivir tu verdad. Sus palabras resonaron, sin embargo, el dolor del rechazo persistía, un dolor persistente en mi corazón. Sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, pero el camino parecía lleno de incertidumbre. A medida que pasaban los días, me dediqué a los preparativos de la boda, esperando distraerme de la agitación interior.
Pero justo cuando pensaba que podía dejar atrás el drama familiar, otro giro amenazó con cambiarlo todo. Fue durante una visita con Agnès que llegó la siguiente revelación. Estábamos sentadas en su acogedora sala de estar, bebiendo té, cuando ella me entregó una pequeña caja. ¿Qué es esto?, pregunté, curiosa. Algo que creo que deberías tener, respondió, con una sonrisa de complicidad en los labios. Dentro de la caja había un juego de cartas viejas, cada una dirigida a mí con la letra familiar de Agnès. Mientras las hojeaba, surgió un patrón, una serie de intentos de acercarse, de ofrecer apoyo y guía, que de alguna manera nunca me habían llegado. ¿Por qué no recibí estas?, pregunté, desconcertada. Agnès suspiró, su expresión teñida de tristeza. Tus padres pensaron que era mejor ocultártelas. Querían controlar la narrativa. La revelación fue un golpe en el estómago, un duro recordatorio de la manipulación que había dado forma a gran parte de mi vida. Fue una traición que caló más hondo que cualquier otra que hubiera experimentado, desafiando mi comprensión de la justicia y la venganza. Mientras estaba sentada allí, con las cartas extendidas ante mí, me di cuenta de que mi viaje no se trataba solo de encontrar mi propio camino, se trataba de liberarme de las cadenas del pasado, de redefinir lo que la familia y el amor significaban en mis propios términos. Con Ethan a mi lado y el apoyo inquebrantable de Agnès, sabía que podía enfrentar lo que viniera después. El camino hacia la curación era largo, pero estaba lista para recorrerlo, paso a paso. El proceso de adopción fue un torbellino de papeleo, reuniones y altibajos emocionales. Ethan y yo nos habíamos preparado para los desafíos, pero nada podría habernos preparado realmente para el momento en que conocimos a Zoe. Sus ojos grandes y su sonrisa tentativa derritieron cualquier duda restante, y supe instantáneamente que estaba destinada a ser parte de nuestra familia. Traer a Zoe a casa fue un nuevo comienzo, una oportunidad para construir la familia que siempre había anhelado. Sin embargo, por mucho que quisiera protegerla del dolor de mi pasado, las sombras de mi familia se cernían sobre nosotros, amenazando con empañar nuestra nueva felicidad. Nuestro primer viaje de regreso a mi ciudad natal con Zoe estuvo lleno de tensión. Quería que conociera a Eliza y Tessa, que se conectara con las partes de mi familia que siempre me habían apoyado, pero la presencia de Savannah era una variable impredecible, una que me llenaba de inquietud. La reunión familiar estaba destinada a ser una celebración, una oportunidad para presentar a Zoe a sus tías y tal vez, solo tal vez, para reparar algunos de los lazos fracturados. Pero tan pronto como llegamos, sentí el peso familiar de viejos agravios presionándome. La reacción inicial de Savannah hacia Zoe fue de curiosidad, pero rápidamente cambió a algo más insidioso. Sus comentarios, aunque aparentemente inocuos, estaban cargados de un filo que me ponía nerviosa. Es linda, comentó Savannah, con los ojos evaluadores, pero no es raro tener el hijo de otra persona. Me puse rígida, las palabras cortaron más profundo de lo que me atrevía a admitir. Ella es nuestra hija, respondí, manteniendo mi tono firme. Savannah se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios. Supongo. Pero, ya sabes, no es lo mismo. Ethan, sintiendo la tensión, intervino con su calma habitual. Zoe es parte de nuestra familia ahora, Savannah. Eso es todo lo que importa. La mirada de Savannah se detuvo en Zoe, su expresión ilegible. Si tú lo dices. El intercambio dejó un sabor amargo en mi boca, y pude ver la confusión en los ojos de Zoe. Quería protegerla de las complejidades de la dinámica de mi familia, pero estaba claro que el pasado no se dejaba atrás tan fácilmente. A medida que avanzaba el día, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Eliza y Tessa hicieron todo lo posible para mantener las cosas ligeras, pero la presencia de Savannah era un recordatorio constante de las tensiones no resueltas que hervían a fuego lento debajo de la superficie. En un momento, me encontré a solas con Savannah, el silencio entre nosotras pesado con palabras no dichas. Sabía que tenía que abordar el elefante en la habitación, pero el miedo a la confrontación me detuvo. Sabes, nunca quise que las cosas se complicaran tanto, dijo Savannah de repente, su voz inesperadamente vulnerable. Me volví hacia ella, sorprendida por la admisión. Entonces, ¿por qué dijiste esas cosas? Ella vaciló, su bravuconería se desvaneció. No lo sé. Supongo que tenía miedo, miedo de perder mi lugar. Sus palabras tocaron una fibra sensible, haciéndose eco de los miedos que había combatido durante tanto tiempo.
Fue un momento de claridad, un vistazo a las inseguridades que impulsaban sus acciones. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Lorraine entró, con el rostro enrojecido por la ira. Mary, tenemos que hablar, dijo, su voz sin admitir discusión. La seguí afuera, mi corazón latiendo con una mezcla de temor y desafío. La confrontación que había evitado ahora era inevitable, y me preparé para la tormenta. ¿Por qué la trajiste aquí?, exigió Lorraine, su tono acusatorio. ¿Sabes lo complicadas que son las cosas? Zoe es parte de mi familia, respondí, mi voz firme. Quería que conociera a todos. Lorraine negó con la cabeza, la frustración grabada en sus rasgos. Solo estás tratando de hacerme quedar mal, ¿verdad? Paseándola como un premio. La acusación dolió, pero me negué a retroceder. Esto no se trata de ti, mamá. Se trata de Zoe. Ella merece conocer a su familia. Los ojos de Lorraine brillaron con una mezcla de dolor e ira. Siempre tienes que hacer todo difícil, ¿verdad? Las palabras fueron un cuchillo en el corazón, reabriendo viejas heridas que nunca se habían curado por completo. Sentí el peso de años de negligencia e incomprensión derrumbarse sobre mí, amenazando con ahogarme en la desesperación. Mientras estaba allí, dividida entre el deseo de luchar y el impulso de huir, una comprensión me golpeó. Este era mi punto de quiebre, el momento en el que tenía que elegir entre aferrarme al pasado o forjar un nuevo camino para mí y Zoe. La decisión fue a la vez aterradora y liberadora, un salto hacia lo desconocido. Pero al alejarme de Lorraine, sentí una sensación de claridad y propósito que me había eludido durante tanto tiempo. Protegería a Zoe del dolor que había soportado, y al hacerlo, encontraría la fuerza para curar mis propias heridas. Con Ethan y Zoe a mi lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera después, decidida a construir un futuro definido por el amor y la aceptación, no por las sombras del pasado. El día de la reunión familiar era brillante y engañosamente tranquilo, el tipo de día que ocultaba la tormenta que se gestaba debajo de la superficie. Había decidido enfrentarme a Savannah y al resto de mi familia, decidida a proteger a Zoe y finalmente confrontar las tensiones no resueltas que se habían enconado durante tanto tiempo. Cuando llegamos, Ethan me apretó la mano, ofreciendo apoyo silencioso. Zoe se aferró a mi otra mano, sus ojos brillantes observando el entorno desconocido. Podía sentir mi corazón latiendo, pero dejé a un lado la ansiedad, concentrándome en la tarea que tenía entre manos. El ambiente era tenso cuando la familia se reunió en la sala de estar, la charla educada enmascaraba el malestar subyacente. Savannah estaba allí, con expresión cautelosa, mientras Lorraine y Roger mantenían una fría distancia. Eliza y Tessa se cernían cerca, su lealtad era una presencia reconfortante. A medida que la conversación fluía, la mirada de Savannah seguía lanzándose hacia Zoe, una mezcla de curiosidad y algo más que no podía precisar. Sabía que no podía permitir que esto continuara sin ser abordado. Savannah, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago, ¿podemos hablar? Ella vaciló, mirando a Lorraine, quien asintió apenas perceptiblemente. Claro, respondió Savannah, su tono cauteloso. Salimos, el aire fresco era un alivio bienvenido de la sofocante tensión interior. Respiré hondo, reuniendo mis pensamientos. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, pero necesito que entiendas lo importante que es Zoe para mí. Los ojos de Savannah se entrecerraron ligeramente, sus defensas se levantaron. Lo entiendo, Mary. Ella es tu hija ahora. Es más que eso, insistí, sintiendo la urgencia del momento. Necesito que la respetes, que la veas como parte de esta familia. Savannah cruzó los brazos, un indicio de desafío en su postura. ¿Y qué si no puedo? El desafío en sus palabras era claro, y sentí una oleada de frustración. Pero antes de que pudiera responder, Zoe apareció a mi lado, su pequeña mano deslizándose en la mía. Hola, dijo Zoe, su voz brillante y sin reservas. Savannah parpadeó, sorprendida por la franqueza. Hola. Zoe sonrió, su inocencia cortando la tensión. ¿Quieres jugar? La simplicidad de su oferta quedó suspendida en el aire, un recordatorio de lo que realmente importaba. Savannah vaciló, su expresión se suavizó al mirar a Zoe. Tal vez más tarde, dijo Savannah, su voz perdiendo algo de su filo.
El momento fue una pequeña victoria, una grieta en el muro que nos había dividido durante tanto tiempo. Pero sabía que no era suficiente. Había más que decir, más que resolver. Savannah, sé que tienes miedo, dije, dando un paso más cerca, pero no tienes por qué tenerlo. Podemos encontrar una manera de superar esto, juntas. Sus ojos se encontraron con los míos, un destello de vulnerabilidad rompiendo la fachada. Yo solo, no quiero perder mi lugar. No lo harás, prometí, la convicción en mi voz sorprendiéndome incluso a mí misma. Hay espacio para todos nosotros, si elegimos hacerlo funcionar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, un puente tentativo sobre el abismo que había dividido a nuestra familia durante tanto tiempo. Fue entonces cuando Lorraine y Roger se unieron a nosotros, sus expresiones ilegibles. Mary, comenzó Lorraine, su voz tensa, tenemos que hablar de todo esto. Asentí, preparándome para lo que fuera que viniera. Estoy escuchando. Roger dio un paso adelante, su comportamiento inusualmente reflexivo. Hemos cometido errores, admitió, la admisión cargada de años de arrepentimiento no dicho, pero estamos dispuestos a intentarlo, si tú lo estás. La oferta fue inesperada, un salvavidas extendido en medio de la tormenta. Sentí una oleada de esperanza, atenuada por la precaución. Esta era la oportunidad que había anhelado, pero se necesitaría de todos nosotros para que funcionara. Quiero que Zoe conozca a su familia, dije, mi voz firme, pero tiene que ser una familia que la apoye y la respete. Lorraine asintió, sus ojos se suavizaron. Podemos hacer eso. No fue una resolución perfecta, pero fue un comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto, para forjar un nuevo camino hacia adelante. Mientras estábamos allí, una paz tentativa se instaló sobre nosotros, me di cuenta de que el viaje no había terminado, pero con Zoe, Ethan y mi familia a mi lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Los temas de la venganza y la justicia habían dado paso a algo más profundo, la comprensión y la aceptación. Y en ese momento, supe que estábamos en el camino hacia la curación, paso a paso. El sol se estaba poniendo, arrojando un brillo dorado sobre el jardín de Agnes, mientras yo me sentaba en el porche, mirando a Zoe jugar con Eliza y Tessa. Su risa flotaba en el aire, una melodía de esperanza y renovación. Era una escena que una vez creí imposible, un testimonio del viaje que todos habíamos emprendido. Ethan se unió a mí, entregándome una taza de té. Vaya familia que tienes aquí, dijo, su voz cálida con admiración. Asentí, sintiendo que el peso del pasado se levantaba lentamente. Sí, lo es, respondí, con una sonrisa tirando de mis labios. Las semanas posteriores a la reunión familiar habían sido transformadoras. Lorraine y Roger habían hecho esfuerzos genuinos para acercarse, sus acciones hablaban más que las palabras. No era perfecto, pero era un comienzo, y yo estaba dispuesta a encontrarlos a mitad de camino. Savannah, también, había comenzado a cambiar, su resistencia inicial se suavizaba a medida que pasaba más tiempo con Zoe, la inocencia y la apertura de una niña derribaban sus defensas. Era un proceso lento, pero podía ver los destellos de comprensión y aceptación echando raíces. A medida que avanzaba la noche, Agnes se unió a nosotros, su presencia era un consuelo constante. «Lo hiciste bien, Mary», dijo, con los ojos brillando de orgullo. Respiré hondo, la realidad de sus palabras calando. «No podría haberlo hecho sin ti», admití, la gratitud creciendo en mi pecho. Agnes se rió entre dientes, con una sonrisa de complicidad en los labios. «Lo tenías en ti todo el tiempo. Solo necesitabas verlo». Sus palabras resonaron en mi mente, un recordatorio de la fuerza y la resistencia que había encontrado dentro de mí. El viaje había estado lleno de desafíos, pero también había sido un viaje de crecimiento y descubrimiento. A medida que la noche se asentaba, Zoe vino corriendo, con los ojos brillantes de emoción. «Mami, ¿podemos jugar a un juego?» Me reí, tomándola en mis brazos. «Por supuesto, cariño». «¿A qué quieres jugar?» Pensó por un momento, con el ceño fruncido en concentración. «Al escondite». Ethan se puso de pie, listo para unirse. «Yo contaré», ofreció, guiñándole un ojo a Zoe. Mientras nos dispersábamos por el jardín, sentí una sensación de paz y satisfacción que no había conocido en años.
Los conflictos y las tensiones que alguna vez parecieron insuperables ahora eran hilos del tapiz de nuestras vidas, entretejidos en una historia de redención y renovación. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin y las estrellas comenzaban a brillar en lo alto, Savannah se me acercó, con una sonrisa vacilante en el rostro. «Hola, Mary», dijo, su voz tentativa. Me volví hacia ella, sintiendo el peso de lo que quería decir. «Hola, Savannah». Respiró hondo, sus ojos encontrándose con los míos con una sinceridad recién descubierta. Solo quería decir, lo siento. Por todo. La disculpa fue inesperada, un bálsamo para viejas heridas. Gracias, respondí, mi voz suave pero firme. Lo aprecio. Savannah asintió, un indicio de alivio en su expresión. Sé que va a tomar tiempo, pero, quiero ser mejor. Por Zoe, y por nosotros. Sus palabras eran una promesa, un compromiso con el cambio y el crecimiento. Era más de lo que me había atrevido a esperar, y sentí una oleada de gratitud y esperanza. A medida que la noche se profundizaba, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Los temas de la venganza y la justicia se habían transformado en algo más profundo, comprensión, perdón y el poder de la familia elegida. Sin embargo, mientras yacía en la cama esa noche, una pregunta persistente permaneció: ¿podríamos realmente dejar atrás el pasado, o sus sombras continuarían dando forma a nuestro futuro? Era una pregunta sin una respuesta fácil, un recordatorio de que la vida era un viaje de constante evolución. Pero mientras me quedaba dormida, la respiración constante de Ethan a mi lado y los suaves murmullos de Zoe llenando la habitación, sabía una cosa con certeza: estábamos en el camino correcto, y juntos, podríamos enfrentar lo que viniera después.